usó el efecto paso. Subió 11 pesos en cuestión de horas, 57,30 al cierre, pero llegó a tocar los 60 pesos. Cuestiones de la economía y también de la política, Mónica. Todo lo que el gobierno avisoraba o suponía que podía llegar a acontecer este lunes, que podía ser un buen lunes después de las elecciones, bueno, pasó absolutamente todo lo contrario, porque hay que decir que hubo pánico en el mercado bursátil, Rolando. La derrota de Mauricio Macri provocó lo que se veía venir. Se evaporó la credibilidad del plan económico del gobierno. Todas esas variables que el gobierno tenía atadas con alfileres en base a la plata del FMI volaron por los aires. Ahora bien, queda una incógnita. El gobierno a primera hora dejó flotar el dólar porque la intervención del Banco Central llegó tarde. Recién ahí lo hicieron bajar a 57 pesos. El kirchnerismo no tiene credibilidad. De esta manera, el presidente Mauricio Macri explicó la estampida de los datos de la economía en la jornada de hoy. Según él, vamos a revertir para cambiar la situación en octubre. El presidente Mauricio Macri se plantó en su lugar y va por más. En definitiva, es volver a hablar de la herencia maldita, la que muchos dicen que jamás explicó. Pero la realidad es la que dio el votante en las urnas. Lo que pasa es que hay que ver cómo se para Mauricio Macri. Ya no se para como presidente, sino que se vuelve a parar como candidato, pensando que puede revertir esto. Lo que pasa es que también hay que hacerse un par de preguntas. Si la culpa de esto la tiene el kirchnerismo, lo del año pasado, ¿de quién fue? El problema está en la falta de credibilidad del plan económico. Mientras tanto, desde Brasil, el presidente Jair Bolsonaro vaticina un éxodo de argentinos. Dicen, no queremos a los argentinos cruzando la frontera, viniendo a nuestro país en una parábola, en una imagen que nos emula a Venezuela. Sí, desde que asumió la presidencia en enero pasado, viene jugando para el macrismo y advirtiendo respecto de lo que podía pasar con un eventual triunfo en aquel momento cuando se hablaba de Cristina Fernández de Kirchner como candidata. Pues bien, volvió a repetirlo. Sin embargo, la realidad es la que todos conocemos. Bolsonaro siempre fue a la figura de Cristina relacionándola con Chávez y Maduro, pero no surgió efecto. Mientras tanto, les contamos cuáles son los números duros de este lunes pospaso. 57,30 es la cotización final del dólar hoy, pero el dólar llegó a tocar los 60 pesos. Incluso hubo problemas en los servidores, aquellos que querían comprar dólares por home banking, en especial en algunos bancos estatales, tenían problemas y hubo algunos momentos de incertidumbre sobre qué estaba pasando realmente en la Argentina con la cotización del dólar, que ya se sabe que es el termómetro real de la economía. El Banco Central intervino tarde. Acá venía evolucionando. Hasta acá era el momento en el cual el gobierno tenía más o menos el dólar domado e incluso esto del viernes, recuerden que hubo eso que ahora se está investigando, incluso se está hablando de investigarlo judicialmente, cómo fue que hicieron subir las acciones argentinas en Estados Unidos, acá, cómo fue que bajaron el riesgo del país, quién fue que puso ese anabólico, si fueron encuestas falsas o encuestas que no dieron ni por asomo con la realidad de lo que pasó el domingo, y así se disparó el dólar. 11 pesos, pero habiendo tocado los 60. ¿Por qué intervino tarde el Banco Central? Esto es una de las cosas que no se entiende. Estaban estupefactos durante la mañana, estaban reunidos, estaba Sanley reunido con Macri y no sabía qué hacer. Finalmente, el Banco Central intervino, vendió y logró bajar un poco el dólar, pero no se entiende qué fue lo que pasó en esos primeros momentos de estupor durante la mañana. La bolsa, muchachos, esto se llama panic sale en la jerga técnica de los brokers de bolsa, que es vendemos porque tenemos pánico, 35,3%. ¿Quiénes fueron los que más problemas tuvieron, sobre todo en el exterior? O sea, los que cotizan en la bolsa de Nueva York, los bancos. ¿Por qué los bancos? Porque los bancos están engrampados con las famosas LELIQ. Y entonces ahí es donde viene un temor. Es decir, bueno, si viene un efecto cascada de caída del plan económico en la Argentina, los bancos son los que tienen el salvavidas de plomo, que es la famosa LELIQ, son la famosa deuda interna de los argentinos, y por eso los bancos son los que más cayeron. Algunos bancos llegaron a perder el 60% de su precio en la cotización de las acciones.
Y acá, riesgo país, muchachos. El riesgo país no subió un poco, pero recuerden que la semana pasada también estaba en 900 puntos. O sea que no es un gran salto el que tuvo el riesgo país comparado con lo que sí pasó con el dólar. Pero así están los números hoy en Argentina. El problema, y hay que analizar siempre la economía en conjunto con la política, porque lo que pasó al fin y al cabo fue un cimbronazo político, es que lo que dijo Macri, hay que ver cómo pegan los mercados mañana. Si le creen, si no le creen, porque algunos esperaban que Macri llamara a algún grado de concordia, transición. No, siguió apostando al traje de candidato y hay que ver cómo pega esto en los mercados. Bueno, ya les contaremos qué dijo María Eugenia Vidal, qué dijo Macri y qué dijo Alberto Fernández durante la jornada de hoy en diversos encuentros y contactos que hubo en conferencias de prensa y con la prensa. Pero vamos a ver qué pasó hoy en la City. Caminamos la City de Buenos Aires, nos encontramos con la gente, muchas veces, en muchos casos desorbitada, como no entendiendo qué pasaba, como nunca se vivió el nerviosismo del dólar de esta manera. ¿Tiene ganas de hablar del dólar? Se fue de la nube, se veía venir esto. Estamos hasta la como argentino, como jubilado. Como peronista lo vivo mal. El dólar después de las PASO, día caliente en la City, superó dos techos, 50 y 60 pesos. La verdad es que el mercado no estaba preparado para esta noticia. Los escenarios más pesimistas estaban muy lejos de estos resultados. Y el mercado le tiene mucha desconfianza a lo que puede hacer un gobierno kirchnerista con variables claves como el dólar, ¿no? Bueno, las pizarras de la City arden en este día. Aquí tenemos una casa de cambio, 53 para la compra, 57 para la venta. Ha bajado un poquito del techo de 60 que perforó hace tan solo una hora. Y la otra casa de cambio que tenemos allí, 53 para la compra, 56 para la venta. Yo lo veo peligroso el dólar, porque la verdad es que el gobierno no sabe bien qué hacer, la verdad que no se esperaba esto. Me parece que tampoco tiene muchas herramientas para actuar porque estos movimientos en el mercado se produjeron mirando lo que puede ser un futuro gobierno de la oposición. Este país es una vergüenza. ¿Por qué? Porque sí, porque no hay ningún gobernante que nos sepa dirigir. Ni el que está, ni el que va a venir. Tiene que haber una tercera fuerza, pero bueno, no se decide. La gente votó con el bolsillo, votó con la heladera. Es decir, al no haber consumo, la gente salió a votar porque se le resintió el consumo, porque se empobreció. Creo que siempre la economía argentina adoleció de esa idea de cuál era el problema de fondo, los problemas serios que tiene la economía de fondo. Entonces ahora te das cuenta de que se votó de una manera y el mercado reaccionó completamente de otra manera. La gran pregunta es cómo será la economía de aquí hasta las elecciones de octubre, con un gobierno que está perdiendo en la elección primaria y con otro que puede tener posibilidades en la primera vuelta. ¿Qué va a pasar con las cuestionadas LELIQ? Alberto Fernández habló de reducir el pago de los intereses de las LELIQ, o sea, bajar la tasa de las LELIQ. Hoy la única forma de bajar la tasa de las LELIQ es emitiendo dinero, ¿no? Y obviamente emitir dinero implica también hacer subir el dólar. Por eso está pasando todo esto, ¿no? ¿Qué impresión tenés de la economía? Y espero que quede acá el dólar. Esto ya estaba todo mal y se pudre todo con este gobierno, con el próximo gobierno también. ¿Con las PASO, dice usted? Sí. ¿Cuándo se va a ir el dólar, dice usted? No tengo la menor idea, pero calculo que va a ser 60 pesos, seguro, pero también puede llegar a bajar. ¿Y esto por qué pasó? Bueno, hay que preguntarle, ¿no? Gran equivocación de la parte económica de este país. Estoy mirando la pizarra y no lo puedo creer, no lo puedo creer. Los veo a ustedes cómo laburan con este frío, porque esto es inédito. Yo tengo 78 años, nunca viví esto en la Argentina. 3 de la tarde, el cierre del dólar ha bajado para la venta a 56,50 en una casa de cambio y en la otra a 56. Para definir el rostro de aquellos que vinieron hoy a la City, cara de sorpresas. Bueno, y por la tarde el presidente Mauricio Macri reapareció en escena, negó cambios en el gabinete, advirtió respecto del kirchnerismo que nadie le cree internacionalmente y también hizo referencia al dólar. Escuchen. Bueno, el presidente Macri
en su alocución frente a los periodistas, habló de la economía. Sí, Y casi que culpó, claro, una autocrítica. Que hablara con los... hizo algunos llamados a los presidentes, Sí. que fue lo que hoy ha trascendido en la mañana, y se esperaba que iba a tener algún grado de anuncio más como presidente y como candidato. Se volvió a poner el traje de candidato y volvió a pararse en el medio de la grieta. Retomó la campaña. Cuando todos esperaban un anuncio de cambio de gabinete, de algún desplazamiento de ministros, de alguna novedad, de algo que produjera un evento un poco disruptivo en este tiempo, él no, dijo la campaña continúa, vamos por octubre, vamos a revertir. Otra vez y apostar al miedo al otro. Y casi paradójicamente también le marcó la cancha al kirchnerismo culpándolo respecto de esta falta de credibilidad internacional. Pero vamos a escucharlo primero hablando del dólar, ahora sí lo tenemos y después lo analizamos. Nosotros escuchamos el mensaje. Acá hay un voto bronca al digamos, devenir de una economía muy dura durante estos últimos 3 años que se expresó en las urnas. Lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. Eso demuestra que hay un problema grave entre el kirchnerismo y el mundo, que el mundo no le confía, el mundo económico, el mundo político, no le confía en lo que pretende hacer con la Argentina otra vez. Es llamado a todos los candidatos que quedaron confirmados como tales en las PASO para felicitarlos. Quería saber si se está estudiando algún adelantamiento de las elecciones para tener una transición no traumática. Bueno, me parece que eso institucionalmente no corresponde, ya están previstos los plazos y estamos gobernando como corresponde, nos hacemos cargo de las dificultades que generó esta PASO. Los cambios de gabinete se hacen cuando uno pasa una elección, va a comenzar un nuevo periodo, ¿no? Faltando tan pocas semanas, improvisadamente. Yo soy una persona que cree mucho en el valor del equipo y no tiendo a hacer cambios por cuestiones simbólicas, sino porque realmente pienso que pueden ayudar a que las cosas funcionen mejor. Bueno, no hubo cuestiones simbólicas, hubo una diferencia de entre 15, 16, 17 puntos, de acuerdo a los distritos. Hay que decir que en los días previos a la elección, cuando se barajaban números de las encuestas, en todos los despachos oficiales se decía que una diferencia que fuera entre los 5 y los 7 puntos a favor de Frente para Todos ya era muy difícil de remontar. Que se podía pelear, pero era difícil. La diferencia fue 16, 17 puntos. Y hay que decir algo, el Frente de Todos se ofende cuando el presidente habla de kirchnerismo. Si nosotros no somos kirchneristas, somos una concurrencia de fuerzas, una coalición de fuerzas, lo cual es verdad. Diverso tipo. Porque recordá que... En cualquier caso, la discusión, eso es una discusión, si querés, para discutir fino después. El caso es que hoy Macri no se hace cargo de lo que pasó. Bueno. Entonces dice, esto pasó por culpa del kirchnerismo. Y lo del año pasado fue culpa del kirchnerismo. Y además también dice, hay problemas... Sigue hablando como un candidato. Hay problemas graves, dijo el presidente, entre el kirchnerismo y la credibilidad que tiene el mundo. Pero el primer problema grave lo tiene la es el que tiene el presidente Macri con la mayoría de los votantes que ayer le dieron la espalda, con esta diferencia que nadie avisoraba. Entonces eso es lo que se esperaba, pero como vos bien dijiste, el presidente Macri tiene el traje de candidato y hay que agregar algo que no lo pusimos al aire, perdón, que Pichetto dijo en su momento, está todavía en control, como diciendo, miren que nosotros seguimos teniendo la pelota. ¿Se acuerdan cuando se divulgó la encuesta del 9% que se fue el dólar? ¿Se acuerdan con la encuesta del 9% de Isonomía que se fue el dólar? Sí. Bueno, en ese momento se hablaba del dólar Cristina, ¿se acuerdan? Bueno, ahora con esto también, el viernes, hubo una encuesta allí donde los mercados reaccionaron de manera positiva, que recién lo contaba Rolo, y ahora el porcentaje contundente de las PASO de ayer dispararon los mercados. Por eso la interpretación que hace el presidente. La interpretación que hace el presidente lo que evidencia es que no registró lo que pasó. Claro. Le falta la capacidad de comprender lo que los votantes dijeron en las urnas. Más allá del kirchnerismo, el no kirchnerismo, se está expresando un voto castigo, un voto bronca, un voto censura y una definición que hay más miedo a permanecer como se está ahora que a volver atrás, lo que es mucho decir en un contexto. Ayer, durante la gran jornada de América ya 24, respecto de todo lo que estaba pasando, nosotros nos preguntábamos cuál iba a ser el criterio con el que la gente iba a ir a votar. Y la mayoría de los invitados opinaba que generalmente lo que prima es el bolsillo. Y eso fue lo que pasó. El voto la economía. ¿Por qué? Porque el presidente dice, para que la gente quiera invertir debería haber una autocrítica del kirchnerismo. Pero
señor presidente, en estos 3 años y medio, nadie vino a invertir a la Argentina tampoco. Claro, y además los mercados no votan. Ayer votó la gente. Claro Hoy que votarán sí. los mercados. Pero además los intereses del común de la población no siempre coinciden con los intereses de los mercados. Coinciden cuando es un contexto de expansión. Cuando es un contexto recesivo, cada cual tira para su lado. Por eso alguien deberá explicar también el motivo de la euforia de los mercados del viernes, si fue una operación, si fueron encuestas truchas, y ni hablar de todos los que hicieron encuestas que nadie le pegó. Se lo vamos a preguntar a Carlos Burgueño, que está con Carola Suárez. Carola. Mónica, buenas tardes. Y claro, la reacción de los mercados de hoy, te digo que superó ampliamente la proyección de todos los economistas, incluyéndolo a él, a Carlos Burgueño, a quien vamos a preguntarle, a ver, ya vemos tu cara, ¿cuál es el panorama que nos espera de acá en adelante? Bueno, hoy fue un día, primero, muy triste. Hoy todos somos mucho más pobres que el viernes. Y la verdad no puede pasar eso después de una elección. En general, ir a votar en cualquier país, en cualquier democracia, tiene que ser una fiesta. Tiene que ser un acto en el cual el día después tenemos que estar todos contentos. El que perdió un poco más triste, pero bueno, se discute en cómo hacer políticas para un país mejor, y en general uno está más alegre después de ir a votar. No puede ser que después de haber ido a votar como nosotros ayer, hoy seamos todos entre un 20 y un 30% más pobres. ¿Por qué pasó esto? Al que no le pegó por el dólar, le pegó por la bolsa. ¿Por qué pasó esto? Porque hoy el gobierno lo está atribuyendo a una cosa y el Frente de Todos a otra. El gobierno dice es culpa de la falta de credibilidad que tiene el kirchnerismo en el mundo y en los mercados, y del otro lado dicen no, es por lo que pasó el viernes, esa burbuja de optimismo que se expresó en los mercados. Bueno, ahí creo que lo decía Rolo, ¿no? Antes de decir los mercados no le creen al kirchnerismo, cosa que puede ser, porque hay cierta desconfianza en lo que un eventual gobierno de Alberto Fernández pueda llegar a hacer con la economía, básicamente porque todavía, ni tiene por qué, creo, todavía aclarar qué es lo que va a hacer. Todavía las respuestas corresponden a Macri. Ahora, hay algo que creo que era Rolo, el que mencionaba, que si bien hoy los mercados mostraron desconfianza a la oposición victoriosa, la gente le dio la espalda al gobierno. Y es ahí el problema. ¿Por qué la gente le dio la espalda de manera tan masiva, sobre todo centros urbanos, en el conurbano, en las provincias, ciudades, que siempre estuvieron favorables a votar a Macri? Ahora, ¿por qué hay ciudades Carlos, del conurbano donde triunfó Macri hace 2 años y hoy perdió mal? Carlos, te habla Guillermo Andino. A ver, si vos atizaste el fuego de... ¿Cómo te va? Lo que decía Luis XV, después de mí el diluvio. O sea, cuidado con lo que van a votar. Evidentemente los mercados también tienen escozor, tienen miedo. Ahora, me gustaría bajar el tema a la tierra y preguntarte. La realidad es esta. No hay otra, hay 75 días hasta octubre, difícil que esto se pueda revertir, vamos a ver. Pero ¿y la gente? ¿Y la inflación? ¿Y el dólar que se fue a 60 y pico? ¿Qué va a pasar con los precios? ¿Se va a votar, como decía Rolo recién, con una inflación de 2 dígitos? Bueno, lo que vivimos ayer, en términos económicos, es la victoria de la economía real por la financiera, por sobre la financiera. La economía real es la nuestra de todos los días, que nosotros podemos comprar menos cosas cuando vamos al supermercado, depende del trabajador que se trate, puede hoy hacer entre 20, 30 o 40% menos que lo que hacía en diciembre del 2015, y ya pasaron 3 años y medio, mucho tiempo, de gestión de este gobierno, sin respuestas, sin mejoras. Cuando vos no tenés mejoras en tu bolsillo, por lo menos tenés que tener la expectativa, la confianza que lo que viene va a ser mejor que lo que tenés hoy. Y evidentemente eso no está. No logró el gobierno convencer al que antes lo había votado que el país que viene, si vos seguís apoyando a Macri, va a ser mejor. No lo logró el gobierno. ¿Cuánto hubo de No logró ineficiencia transmitir ese y mensaje. cuánto de soberbia Y esa- para llegar a esto? Bueno, de soberbia mucho, y sobre todo la conferencia de prensa de hoy, ¿no? Hoy fue una lección de soberbia peligrosa cuando hablamos de economía. ¿Soberbia o es negación? La ineficiencia y Es como negación, es como no ver. ver. Un Es poco más de que cada cosa.
Carlos. A ver, ¿por qué hablamos de soberbia y por qué hablamos de negación? Por lo que contábamos antes. La gente hoy está peor que antes. Y en algunos casos, mucho peor. Entonces lo que hay que explicarle a la gente, ¿por qué está peor? Pero sin humo, sin venderle fantasías. Decirle por qué está sometiendo a la gente a semejante sacrificio para llevarla hacia dónde, pero con nombre y apellido. Carlos. Lo que estamos tratando de hacer es esto. Nuestro plan económico es este. Y creo que ahí fallaron, pero vienen fallando desde el año pasado en este sentido. En la Argentina tenemos un reflejo después del 2001, que es que vemos una corrida y temblamos por los bancos. ¿Están en peligro los bancos hoy que perdieron 60% del valor en las acciones en Nueva York? No, mira, uno de los buenos datos de todas estas jornadas es que la gente no se llevó los dólares de los bancos. Hay traslado de pesos a dólares, pero los dólares están en los bancos. No hay temor sistémico. Y por otro lado, no hay convertibilidad. Con lo cual ese temor de que si te dicen que vos tenés dólares y vos no sabés si en verdad son dólares o no, eso no existe porque no está la convertibilidad vigente. Entonces, en ese sentido, estamos mejor. Ahora, sí hay grandes dudas. Ustedes lo mencionaban por ahí, el tema de las LELIQ. Y creo que ahí hay una de las incógnitas del sistema financiero. Pero quiero mencionar algo que va a pasar a partir de la devaluación de hoy y que Macri lo reconoció. Ahora se viene un shock inflacionario que no estaba en carpeta de nadie. Esta devaluación de casi 10 pesos del dólar, 20 y pico, 23% fue la devaluación, inevitablemente va a tener un traslado a precios. Ya lo vivimos hace poco eso, es un shock más. Y insisto, Macri lo reconoció, en lugar de 1 y pico, quizás 1,8 de inflación que podría haberse esperado para agosto, vamos a volver a tener inflación por arriba de 2 y esto va a afectar a la gente. Eso en agosto. Al bolsillo de la gente. Eso en agosto, Carlos. Y si sigue en septiembre, vamos a estar en el 9%. En realidad, Carlos, el presidente culpó a la oposición de la corrida contra el peso. No se hizo cargo. Y es medio irresponsable culpar a la oposición. Que es como culpar a los votantes por lo que votaron, ¿no? A ver, tampoco los mercados te pueden condicionar a vos la manera que una sociedad va a votar o no. Los mercados actuarán en consecuencia, castigarán en demasía o no una elección. Será responsabilidad de Alberto Fernández, que ahora la tiene, y mucha, explicar qué quiere hacer con la economía. Claro. Ya sin frase de campaña, ya en serio. Miren, mi idea para reactivar este país es esta. Yo me diferencio de este gobierno en esto. Ahora sí, Alberto Fernández, Carlos, la gente que lo acompaña en materia económica van a tener que dar explicaciones. En las últimas semanas, justamente, Alberto Fernández dio algunas señales en ese sentido cuando dijo, en principio cuando dijo que el dólar estaba muy bajo, que iba a bajar la tasa de las LELIQs, que las diferencias que marcó Kicillof con Alberto Fernández con Kicillof, y cuando le pregunta cuál es el ministro de Economía, ¿es este el momento en el que para limitar la incertidumbre debería él decir, por acá vamos a ir cuando lleguemos al gobierno? ¿Es este el momento o tiene chance de hacerlo dentro de 3-4 meses? No, a mi juicio son estos tiempos. Sí, la verdad que estamos viviendo una crisis, no la merecemos. No tenemos por qué estar viviendo después de unas elecciones semejantes zozobra, y la clase política tiene que hacerse responsable. Porque si bien es cierto que el principal responsable es Macri, también es cierto que Macri hereda una situación crítica, en gran parte por muchos políticos y economistas que hoy están volviendo. Kicillof es uno. Entonces, hay algo de responsabilidad como para explicar para dónde va a ir la economía. ¿Qué tipo de economía es la que vamos a tener hacia adelante? Esto excede las LELIQs. ¿Va a tener que ajustar, Alberto, por ejemplo, si gana? ¿Va a tener que ajustar el gobierno? Mira, yo no sé si va a tener que ajustar, pero sí va a tener que asegurar que la Argentina va a un equilibrio fiscal primario y a mantener el superávit comercial. O sea, que las exportaciones sean superiores a las importaciones. Y eso sí es responsabilidad de él, por lo menos en líneas generales. ¿Qué tipo de país está pensando económicamente Alberto Fernández y la gente que lo acompaña?
en los que sabemos que lo están acompañando. Carlos. Que es gente seria, tiene alrededor gente seria que puede hablar tranquilamente. Carlos, a propósito de Sí, eso, Mónica. vamos a escuchar unas declaraciones que hizo hoy, te pedimos que te quedes ahí y nos ayudes a interpretarlas, unas declaraciones que hizo hoy uno de los economistas que se relaciona muy directa e íntimamente con Alberto Fernández, que es Matías Culfas. Hemos conversado con enviados del Fondo Monetario Internacional, como estuvieron aquí hace algunas semanas, y les hemos ratificado la voluntad de enviar la conversación. Tenemos esta voluntad absoluta de pago, que consideramos, por supuesto, en cuanto a lo que es el mercado de cambios, el mercado de capitales, que el enfoque que ha tenido el gobierno de Mauricio Macri no es el correcto, pero que también estamos en desacuerdo con la idea de un cepo cambiario, que no tenemos ninguna intención, digamos, eso lo ha dicho Alberto Fernández en reiteradas oportunidades. Bueno, ahí está lo que dijo Culfas hoy. No va a haber cepo ni va a haber default. Se van a honrar los compromisos, se reestructurará o no la deuda, pero esto es la posición de Matías Culfas. El tema es que cuando le preguntan a Alberto Fernández cuál es su economista de referencia, no da una respuesta concreta hoy, o no la daba hasta el viernes. Sí, pero Culfas trabaja con él, está bien lo que él dice. De hecho, en esa reunión que menciona Culfas también estuvo Alberto Fernández, que fue cuando estuvo acá hace un mes más o menos Alejandro Werner, que es el director gerente para el hemisferio occidental del fondo, y ahí le dice a Alberto Fernández que la idea que ellos tienen es renegociar el acuerdo vigente en un estilo similar al de septiembre del 2005. El de Néstor Kirchner, el acuerdo al que llegó Néstor Kirchner. Habrá que ver la voluntad del Fondo Monetario, sobre este tema no habló. Pero siempre la idea de Alberto Fernández y los economistas que lo acompañan es no renegar del acuerdo con el fondo porque es un acto de Estado. Y por otro lado, lo del cepo, creo que ya aprendieron que el cepo es una de las peores decisiones en la historia económica reciente. ¿Tiene espalda el cepo te sirve para que no se vaya ningún dólar, pero nunca para que entre un solo peso o dólar. ¿Tiene espalda el gobierno para bancar el dólar? ¿Todavía le quedan reservas, le queda plata del FMI como para bancar el dólar, no sé, en 60 ha llegado el caso y que no se dispare más arriba? Sí, plata tiene 9.000 millones de dólares, que es lo que le autorizó el Fondo Monetario Internacional. El tema es si se justifica y hasta dónde y de qué manera. Si es por una cuestión hasta de orgullo, no tiene sentido. Ahora, si es con una política coordinada, bien implementada, y sí, porque lo que hay que evitar es la zozobra en estos 3 meses, más o menos, que quedan hasta las elecciones. Carlos, las herramientas están, los dólares están, las reservas están. habrá que tocar también salarios, porque vos decís, no nos merecemos los argentinos esta crisis. Y el que menos tiene, y el que votó por hambre, el que votó por bronca, porque no llega a fin de mes, porque pidió la changa, porque cerró la pyme, con esta inflación tampoco le va a alcanzar. No, y le va a alcanzar menos. Por eso te digo, ¿habrá que tocar los salarios también? Y se supone que sí. Se supone, digamos, sí. Sí, vos no podés seguir sometiendo a la gente a cobrar cada vez menos y tener cada vez menos dinero para mantener a su familia. Porque además eso, más allá de la cuestión social, que es lo más importante, es enormemente recesivo. Y la Argentina está viviendo una recesión que ya lleva 2 años largos, con unas tasas de interés que son exorbitantes. Entonces, una de las cuestiones, de los instrumentos que vos tenés para poder mantener cierta actividad económica, es que las familias tengan pesos para gastar en alimentos, bebidas, un poco de esparcimiento, ¿por qué no? Nos merecemos a tanto ir al cine, y eso mueve la economía. Si vos en lugar de sostener ese nivel mínimo, aunque sea de consumo, cada vez le sacás más pesos, y además cada vez le mostrás un futuro más oscuro, menos actividad vas a tener. Está claro. Menos va a crecer la economía. Y en eso estamos. Carlos. Esas son las decisiones que hay que tomar. Un abrazo y muchas gracias. Seguramente vamos a estar en permanente contacto. Hasta luego. Gracias.
Bueno, vamos al encuentro de Fer Carolei, que seguramente nos va a poder contar desde las pantallas cuáles fueron las repercusiones en los grandes medios del mundo. Sí, repercusiones en medios españoles, en medios ingleses y también estadounidenses. De hecho, vamos a tener un contacto con los Estados Unidos en breve. Mira, El País, estamos hablando de un diario español que habla del triunfo peronista, utiliza la palabra peronista. En Argentina desata el desplome del peso y la bolsa. Habla o vincula al triunfo con lo que pasó en la bolsa, habla de la pérdida de un 25% del valor y de las acciones que se hunden en Wall Street. Y también tiene algunos temas que hablan de la contundente derrota de Macri y de cómo el peronismo vuelve, fíjate, con una columna inclusive de opinión sobre el tema. No es el único diario, claro, en España están atentos y sobre todo en estas ediciones, que son ediciones en realidad para América, pero que reflejan la mirada española. Mira, Estados Unidos, Salvador, Madrid, pero tenemos aquí la nota en la que se habla del peronismo otra vez vapuleando a Mauricio Macri en las elecciones y que el peso se desploma. Luchar o acordar, el dilema de Macri y Argentina, en la columna de opinión y análisis que tienen dentro del diario El Mundo. Tenemos también la imagen de lo que fue el New York Times, apenas conocida la victoria en estas PASO de Alberto y Cristina Fernández, hablando de cómo perdió en las primarias y mencionando la palabra que fue clave antes de las elecciones y que fue clave en este lunes negro, ¿no? La economía. Y lo último que tengo para mostrarte tiene que ver con BBC Mundo, con noticias del mundo, en las que nos vamos a encontrar con una pregunta que se hacen allí, este medio británico. ¿Se puede dar como seguro el regreso del kirchnerismo al poder en Argentina tras el rotundo triunfo en las primarias? Bueno, un poco de análisis también de lo que fue la victoria. Aquí sí hablan de kirchnerismo, ¿eh? El kirchnerismo propina una contundente derrota a Macri en las primarias. En un ratito les voy a contar repercusiones en redes sociales, quiénes fueron los más mencionados, cuáles fueron los momentos pico, cuando habló Macri, cuando votaron. Bueno, un ratito lo tenemos. También hay que hablar de la remarcación. Ya empezaron las remarcaciones de precios. Atención, porque se disparó el dólar. En la Argentina los reflejos siempre están bien aceitados. Empezaron las remarcaciones de precios con la falta de entrega, un clásico. Claro. Pisan las mercaderías, no te las entregan hasta que no cambien las listas. Kioscos, tecnología, los fabricantes no le entregan a los supermercados, cosas que ya tenían pactadas y le dicen, no te voy a cambiar el precio. Eso, Rolando, es letal para la economía real. Por eso. A ver, ¿quién paga esto? Claro. Con lo cual, lo que está en los supermercados lo van a encontrar a un precio. Cuando venga, estamos en la mitad por eso, cuando venga va a estar en otro precio. Va a estar en otro precio, si es que los supermercados mismos no empiezan a remarcar ellos. Adrián Sack es nuestro corresponsal en los Estados Unidos. Vamos a saludarlo y preguntarle las repercusiones que ha habido de la derrota de Mauricio Macri en la administración de Donald Trump. Adrián, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya 6:30 de la tarde, 6:33 exactamente en toda la costa este. Y bueno, hoy ha sido el día de shock, ¿no? Como lo fue anoche en la Argentina, aquí en los mercados. No se habló de otro tema, fue el tema preponderante. De hecho, las acciones argentinas, son 10 títulos que cayeron fuertemente, son los que lideraron las caídas de todas las acciones que cotizan en Wall Street en los distintos índices, a punto tal de que aquí promedian los papeles que alcanzaron los 55 puntos de caída, ¿no? 55% de pérdida del valor. Pero aquí tanta importancia como a la caída de las acciones le dan a la caída de los bonos, especialmente a lo que consideran un símbolo fuerte de la derrota de Mauricio Macri en estas PASO, que es el bono a 100 años, ¿no? Porque es el bono que, según un par de medios aquí lo destacan, como el Washington Post y el Wall Street Journal, es un símbolo emblema por la confianza que los Estados Unidos y en particular el Fondo Monetario Internacional tienen en el país. Sin embargo, lo que sucedió aquí es que los comentarios fueron alrededor de cuáles serán las perspectivas de Argentina respecto a honrar o a renegociar el pacto con el Fondo Monetario Internacional, que todos aquí destacan, y hoy lo han destacado varios medios, que es un compromiso no solo para la Argentina, sino para el propio organismo multilateral de crédito. Y ahí es donde están puestas las dudas y sobre todo las dudas de los inversores. Así que bueno, hoy ha sido el día de shock. Veremos si esta pérdida monumental y drástica en las acciones de las empresas
empresas argentinas que no ha respetado rubros, porque han caído tantos bancos como empresas de energía, como empresas de servicio. Si esto se mantiene en niveles bajos o si lo ven como una oportunidad algunos inversores para poner allí para apostar allí sus inversiones. Así que bueno, mañana veremos hasta qué punto se mantiene o se profundiza esta crisis de confianza de la Argentina. Bueno, Adrián Sack, y una apreciación global de cómo repercutió lo ocurrido en las PASO en los Estados Unidos. Bueno, en lo que hace a la economía de todos los días, la que maneja nuestra vida diaria, la principal preocupación está puesta en saber en cuánto de este incremento de hoy de 11 pesos sobre el dólar o algo más. 23%. 23% va a trasladarse a los precios básicos de sobre todo de los alimentos, de la canasta alimentaria. Bueno, después también tenemos lo que está dolarizado, la nafta. No es que van a esperar, que lleguen los nuevos insumos. O sea, lo que ya tienen, van a hacer una proyección en la lista, si ya va a empezar la remarcación en supermercados y en los proveedores. No es que van a esperar a que les venga... Sumado a faltantes de productos, que es otra cosa que se está viendo, ¿no? La remarcación por la duda. Y esto te va a aumentar el número de... Pero eso es una decisión de gobierno. El gobierno tiene que decidir si autoriza el aumento de la nafta. Liberado. Bueno, en este contexto puede decir... Puede revolver a la medida de emergencia. Claro, ahora, sí. el tema es que en unos días más se conoce la inflación del mes de julio. El tema es qué va a pasar con la de agosto. Porque este traslado se va a dar en agosto y ya en septiembre vienen dos datos gravísimos en vísperas del mes de las elecciones generales. Una es los datos de pobreza que se van a publicar en septiembre. Te van a aumentar los pobres y el indigente. Y el presidente Macri cuando asumió dijo, quiero que me juzguen por la cantidad de trabajo. Mónica, recordando que en este contexto tenemos tarifas, congeladas en el gobierno no quiere decir, pero aplanadas. Porque si a todo esto que estamos hablando le sumaríamos unas tarifas no aplanadas, seguramente... Pero tarifas aplanadas, pero muy arriba. Muy arriba, ¿no? Solo por el aumento del dólar hay que pensar que la inflación, no la de agosto, que va a comerse una parte nomás, pero la inflación de septiembre, si sigue así, puede estar en 8, 9, 10 puntos. Hay que recordar una cosa, durante el transcurso de los últimos 2 meses muy especialmente, cuando se logró dominar al dólar con las distintas estrategias que se generaron, todo lo que se dijo en el gobierno es que la suerte del gobierno estaba atada a contener el dólar. ¿Por qué contener el dólar? Porque eso contiene la inflación y que había que llevar con el dólar tranquilo, con todas las estrategias que haga falta para llegar a octubre, pero las PASO adelantaron todos los tiempos. No, y además porque el dólar estaba sujeto a fuerza de mantenerlo pisado con la bicicleta financiera. La inflación acumulada disparó el dólar a valores más o menos previsibles. Bueno, y la encuestología, ¿no? Algo de lo que seguramente vamos a ciencia hablar inexacta. de acá a 75 días, porque nadie habló de 15 puntos de diferencia, de mucho menos.